Hola, qué gusto tenerte de nuevo en Altoparlante. Ahora en Sobredosis de Cultura. Filosofía, feminismo, política, capitalismo, ciencia, democracia, derechos, universo, movimientos, minorías, leyes. El todo y la nada de las ideas con las que buscamos la expansión de tu sentido. Y que consumas tu sobredosis de los temas con los que el mundo se mueve, con invitados brillantes y puntos de vista poco convencionales para romper las barreras de las conversaciones en la mesa. Únete a nuestro trip y abre tu mente para aprender y cuestionar, porque en este viaje vamos a incomodar a algunos, pero aprender con todos. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu, y los acompañan cracks en diferentes temas, con quienes te llevaremos en este viaje express para consumir juntos los temas que construyen la agenda del futuro. Ajusta bien tu cinturón y disfruta el viaje. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Sobredosis. Estamos contentos, estamos de manteles largos, aunque sin manteles, porque el día de hoy recibimos nada más y nada menos que al lobo. Mi queridísimo Maurice Dieck, me acompaña Arturo Aramburu y este señorón no necesita introducción, pero vamos a platicar de muchos temas alrededor de finanzas, alrededor de economía, alrededor del mundo. Vamos a ver qué carajo sale. Pero bienvenido para estar acá. Muchísimas gracias por hacer un hueco en tu agenda. No, muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí en Sobredosis con dos peladazos. Hueco tempranero que armaste, es bien temprano. Cabrón. Sí, no, pues es que acuérdate que el lobo arranca temprano. El dinero se hace desde la mañana. Ay, mamón. Y no duerme. No sé si es muy temprano para consumir este tipo de cosas. Es la hora pero correcta. Pues es tradición. Eso es lo que yo creo, es la hora correcta. Es tradición, la gente lo pide, la gente dice comercialicen estas cosas porque queremos consumirlas también. Cuéntale de qué se trata un poquito. Mira, son unos dulcecitos. Okay. Ya te platicamos te un poquito antes de empezar a grabar. Los dulces del dinero. Los dulces del dinero, ese veneno que ha llevado la avaricia a todo el mundo, ¿no? Son dos. Tú decides echártelos al principio, si darle un traguito a tu cafecito, saborearlos, masticarlos. Platícame cuál es la diferencia entre el rojo y el azul. Fíjate, algunos que se lo han tomado dicen que el rojo te ayuda a dar un hype y el azulito te empieza a dar un poquito más de calma. Yo creo que depende de cada cuerpo. Como que esta madre tiene una reacción diferente en cada quien. ¿O por qué no lo hacemos un poquito más interesante? Y el rojo significa te vamos a cumplir un sueño, cualquier sueño romántico, güey. Y el... Yo ya me lo zumbé, güey. Yo ya no... Mientras que le dan significado, yo dije, ya, güey. O sea... El punto es que esto nos va a ayudar a que fluya la conversación. Muy bien. Esto nos va a ayudar a que las cosas vayan saliendo. Ok. Y justo el tema del día de hoy es un tema controversial, aunque no lo parezca. Sé que es un tema que tú dominas. Yo tengo mis notitas aquí. Pero es un tema que genera opiniones que no son compartidas. Genera opiniones contrarias. O sea, el tema del dinero, el tema del valor de las cosas, el tema de la desigualdad en el planeta. Hay gente que ama el dinero, hay gente que repudia el dinero. Claro. Hay gente que le atañe al dinero los problemas del planeta. Hay quienes dicen que con el dinero se resolvería todo. Claro. Entonces, es un tema que me parece muy interesante. Y voy a tratar de concluir un poquito lo que estás diciendo. Hay opiniones de todos lados, pero al final de cuentas no dejas de necesitarlo en el sistema en que vivimos. Desafortunadamente. ¡Ay, ya te da! Depende cómo. A ver, vayamos a la raíz de... Las pastillitas, ¿eh? Las ver, estás durmiendo un poquito. Déjame, le doy un traguito al café y ahorita, porque luego va a ser ahí una combinación. Ahorita en cámara lo ven muy formalito, dejen que haga efecto esas cosas. Vayamos con los principios. No, a ver... ¿Cómo nace? Yo hice una... Nada más, ponte tantito el micrófono más a tu boca. Porque, hice una serie de videos en donde explicaba la historia del dinero. A ver, el dinero es simplemente un medio de transacción, ¿verdad? De intercambio de forma de pago, ¿no? Claro. O sea, yo quería esa camisa que tú tienes, entonces, pues, yo te podía ofrecer mis zapatos, pero pues a ti no te servían mis zapatos porque tú ya tienes, entonces, pues, eso era el trueque y... Sí, justamente estaba leyendo ayer preparándome para el episodio un poco cómo funciona, o más bien cómo funcionó la historia de los sistemas económicos que hemos tenido en el planeta, ¿no? Evidentemente el primero fue el trueque, cuando la gente pues, tenía algo que alguien necesitaba
y lo empezaban a Intercambiaban. No tanto sistemas económicos, más bien medios de pago. Porque es muy no, diferente. al final se convierte en un sistema económico. O sea, si en vez de trueque se empezó a utilizar moneda, que por cierto hay un dato bien interesante, el dinero como tal se empezó a utilizar para pagarle a artistas, porque su trabajo no tenía un valor como tal, No se era un podía valor intercambiar. subjetivo y no podía ser intercambiado. Entonces empezaron a utilizar metales, luego utilizaron la sal, porque con la Claro. sal podían... La sal, conchas, Exacto. Ganado inclusive. Cacao. Pero luego llegan... Entiendo el punto que dices que es un método de pago, pero al final termina por transformar el sistema económico que hasta hoy nos rige y que tú dijiste, lo necesitamos todos, ¿no? Completamente. Y que yo creo que no es justo. En muchos ámbitos no es un sistema justo. Pero yo creo que con la debida regulación tú puedes llegar al sistema... Que al final de cuentas, bueno, también es muy debatible el tema de la justicia y meritocracia, Claro. etcétera. Pero nada más aterrizando otra vez al de los sistemas de pago, vayamos a la raíz de las cosas, que era solamente una forma para ayudar a la transaccionalidad de las cosas, Claro. ¿no? Y que lo facilitaba. Sí. Ahora, como medio, porque le llamamos que es un medio, pero hay una cantidad de personas para quienes el dinero es un fin. O sea, este tema es que el mundo está girando un paso tan rápido en donde el capitalismo empieza a cobrar en todos sentidos, o sea, en todos planos, tal relevancia que las organizaciones terminan girando a que muchos, o sea, si tú hablas de la bolsa, por ejemplo, el fin de la bolsa es generar dinero, ¿no? Es aumentar el valor dentro de sus acciones, por lo tanto se traduce a más billetes y Bueno, más el pesos. fin de una empresa, ¿no? Es De una organización debería una ser. organización es generar más Hay dinero. organizaciones hoy en día que tienden a ser un poco más empresas sociales. Time out. Venga. A ver, la bolsa de valores, sí, uno de los principales valores es, una de Generar sus valor. principales funciones es generar valor a inversionistas Claro. y a empresas. Que tú, al generar valor a las empresas, buscas generar valor y desarrollo en el país. Ese es uno de sus principales pilares. Las empresas para crecer necesitan capital y colocan Claro. este capital en la famosa bolsa en donde otros inversionistas pueden hacer crecer su patrimonio, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo que en ese punto ya termina siendo un fin al menos de eso? O sea, es un fin el hacer ese dinero. Sí, claro. Entonces el dinero ya no es un medio. Termina siendo un fin. Y ahí creo que empieza parte del problema, en donde empezamos a voltear y decir, híjole, cuando termina siendo un fin, entonces el objetivo principal se pierde. Me gustaría ¿Qué es ese definir nada más un desarrollo? poco ahí cuando tú dices es el fin. ¿Qué significa que sea el fin? Porque la riqueza y prosperidad que han traído estas grandes empresas, podemos debatir aquí todo el día que sí ha sido justo para todos los Claro. niveles socioeconómicos y lo que tú digas, pero al final de cuentas la derrama económica que traen estas Sin duda, empresas es necesario. grande, ¿verdad? Totalmente. Y también podemos hablar que si pagan impuestos, que no, ese también es otro tema, ¿verdad? Pero Que seguro ahorita podemos platicar de eso. Es que, a ver, el tema de lo que dices, yo creo que, y Time Out también, o sea, tiempo fuera, no te has echado tus pastillitas. Déjame ya, papito? Creo que se Explícame. combinen los sabores. No saben tan mal mezclados. no. ¿eh? Se va a hacer menso todo el programa, güey. Los vamos a estar vigilando. No, ya, ahí va, el azul. Va la primera, buenísimo. El tema de que el dinero se utilice como un fin y no como un medio es que llega a haber una distribución de los recursos que es completamente desigual, ¿no? O sea, Adam Smith, cuando definió el capitalismo, decía que era una manera de optimizar y distribuir de la mejor manera los recursos en el planeta o el país que utilizara, el estado que utilizara ese sistema económico. Ahorita vemos que no es cierto. O sea, ahorita vemos gente que está como fin acumulando una riqueza ridícula, que ahorita me gustaría hablar de eso. Yo creo que la riqueza en el planeta debería estar topada para las personas. Yo creo que no Hay varias teorías alrededor Nadie de tendría eso. que ser capaz de acumular más de cierto número de pesos o dólares. Y que el mercado no necesariamente se autorregula de la mejor forma, Definitivamente. ¿no? Definitivamente. Que esa es O una sea, de las esa mano principales invisible de la cual nos hablaban, que iba a ser capaz de regular el mercado por sí solo y que no iba a necesitar intervención del Estado y demás porque iba a funcionar bien. Exacto. No es cierto. No funciona bien. O sea, hay muchísimas cosas. Ahora, ¿qué tan importante? Y ahorita decías, ciertas regulaciones, ¿no? ¿Qué tan importante y qué tipo de regulaciones tenemos que poner? Porque puedes ver economías muy abiertas como la de Estados Unidos, que de repente llega un presidente como Trump y empieza a cerrar, y este mercado súper libertario, hiperabierto, de repente empieza a tener ciertas restricciones. ¿Qué tan a favor o en contra estás tú, por ejemplo, de ese
esa libertad, o sea, ese mercado completamente Permisivo, abierto. o sea, ser tan hiperpermisivo. Yo creo que el gobierno, el Estado tiene una función principal que es el dar bienestar a sus habitantes. Y creo que si partimos de esa premisa, y ahorita ustedes quizás del lado político pueden complementar un poco más, creo que hay ciertas garantías que se deben asegurar en cada uno de sus habitantes y el garantizar este tipo de cosas requiere cierta regulación, claro, del modelo económico o de las diferentes herramientas que tiene el gobierno o el Banco Central para hacer este tipo de regulaciones, ¿no? Claro. Pero yo soy de los que creo en que sí, tan libre como tú quieras, pero hay ciertas garantías, hay como una línea base. Sí. Que estoy hablando educativa, estoy hablando médica, estoy hablando inclusive hasta de vivienda. Por ejemplo, ¿tú crees que ese tipo de cosas tienen que ser subsidiadas por el Estado? Y crees también que obviamente como el Estado no produce, lo produce el sector privado, el Estado se alimenta de los impuestos. ¿Tú crees que la gente que produce más riqueza y paga más impuestos tiene que subsidiar la salud, el tema de vivienda, el tema de infraestructura de las personas que, por ejemplo, no tienen trabajo, que no producen o demás? ¿Tú crees que es justo? Yo creo que todos vivimos en una sociedad que todos nos beneficiamos entre todos y si... ¿Crees? Híjole. Espérame. No estoy diciendo que así suceda. Claro. Estoy diciendo que así debe ser. O sea, todos nos beneficiamos, nos deberíamos beneficiar entre todos. Claro. Y en el caso contrario, yo creo que nos afecta a todos. Sí. El hecho de que no haya bienestar en todo el país, lo puedes ver en otros países donde hay a todos les afecta. A los más ricos les va a terminar afectando. Porque es un tema de inseguridad eventual. Porque es de intranquilidad social, de levantamientos. Oye, de revoluciones. ¿Por qué suceden las revoluciones? Porque las necesidades básicas no están aseguradas. Hay un gran grupo de gente que simplemente no está siendo beneficiada. Claro. No nos vayamos muy lejos. Digo, no quiero hablar mucho aquí del caso de nuestro país, pero está sufriendo en los últimos años muchas transformaciones dadas a demasiados años en donde un sector de la población ha sido... hay un caso muy específico. Olvidado. Totalmente. Hay un caso muy específico en Chile que sucedió el año pasado, que terminó por desembocar en todas hasta el cambio de constitución que van a hacer. Protestas durísimas. Que inició porque subieron el precio del metro un cachito. Sí. Y la gente dijo, cabrón, no. Y hasta quemaron estaciones de metro, destruyeron y demás. Entiendo muy bien ese punto. Ahora, yo creo que también tenemos que empezar a pensar hacia dónde va la cosa. Porque, y coincido completamente contigo, yo sí creo que el Estado y las corporaciones más grandes tienen que de alguna manera poner una vara hasta cierto punto. Un piso. A ver, ¿a dónde tiende la cosa? Aparte de a la mierda, ¿no? Tendemos, la verdad es que tendemos a que en el mundo la inteligencia artificial sí o sí va a llegar, las máquinas sí o sí van a ser más eficientes que todos nosotros juntos, y por más que el ser humano quiera tratar de ser más eficiente por sí mismo, las máquinas nos van a llevar, porque llegarán a un punto de singularidad, que la singularidad es este punto en donde empezamos a ser muchísimo más rápidos y eficientes a nivel luz, y entonces los seres humanos que terminamos siendo obsoletos. Y entonces, como terminamos siendo obsoletos, preferimos tener máquinas en vez de seres humanos. Y entonces los seres humanos ya no tienen trabajo y no tienen posibilidades. Y entonces vienen conceptos como el salario básico universal, ¿no? Que es esta cantidad de dinero que el ser humano necesita para subsistir independientemente de si está trabajando o no. Sí. Y entonces tal vez para las corporaciones termina siendo más eficiente pagarte a ti porque no vengas a estorbar y tener una máquina... y con ese dinero tú les consumas o microconsumas. No, pero a ver, eso que tú estás mezclando cosas. O sea, el ingreso básico universal lo paga el Estado, no lo pagarían las corporaciones. A ver, es con el Estado no produce, entonces lo paga a través de los impuestos que le cobra a las corporaciones. Hay quienes dicen que ese tipo de medidas es completamente violento. O sea, el meterme con tu producción, con tu trabajo, con tu riqueza para dársela a alguien más sin que tú lo decidas así. Es que no es opción, hacia allá va. O sea, no es opción. El tema, la eficiencia va a seguir. No hay opción de que digamos, no, señores, detengan el desarrollo tecnológico, desconecten el Internet, que ni siquiera se puede hacer. No sé, ¿dónde está el Internet? ¿Qué es el Internet? ¿Quién lo puede desconectar? ¿Cómo le haces? Eventualmente tiene que pasar sí o sí. Pero desde el punto de vista del gobierno y de los impuestos, yo no le veo problema. Y obviamente desde un punto de vista muy teórico también de, oye, empresa, tú
estás en esta tierra, estás en este país, estás conviviendo con esta sociedad y son sus habitantes los que te están dando a ti la riqueza. Los que te consumen, claro. Como parte de los impuestos, y eso ya también tiene que ver con mucha la eficiencia fiscal que utilizan los gobiernos, Claro. etcétera, y la colocación correcta de los recursos, Claro. etcétera. La colocación y el ejercicio, porque ejercen Completamente. de manera Sí. estúpidamente ineficiente. Completamente. Pero yo con eso vuelvo a dar estas garantías que son las que estamos hablando, que nosotros como gobierno le estamos diciendo a la empresa, gracias a estas garantías tú vas a vivir bajo un escenario de seguridad, de bienestar, de trabajadores bien calificados, bla, 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 ¿no? Sí, no. Es como decir, estamos en un ecosistema, o sea, a mí me causa mucho problema cuando la gente no tiene una visión de ecosistema de lo que está haciendo, inclusive te voy a poner un ejemplo bien menso, pero, bueno, no tan menso, pero cuando la gente busca emprender un negocio, es un ejemplo que sucede todos los días, ¿no? Y vienen con ideas muy brillantes de, Maurice, quiero hacer tazas, quiero hacer camisas, quiero cosas muy puntuales. No estás viendo the big picture, ¿no? Maurice, quiero hacer un podcast y quiero que mucha gente escuche el podcast. No te concentres en el podcast, concéntrate en el movimiento, concéntrate en el ecosistema que estás generando, concéntrate en el gran cambio que quieres hacer. Y creo que es una responsabilidad de todos, empresas, gobiernos y ciudadanos, que tienen que entender que todos vamos hacia el mismo lado. Claro. Se empieza a poner mucho más complejo cuando empiezan, no, pues es que los recursos, el gobierno no hace nada con ellos, y luego sí, si hubiera hospitales de calidad, si hubiera escuelas de calidad, y ya te vuelves a poner ahí. Lo hemos platicado en otros episodios, ¿verdad? No es coincidencia que los países que admiramos pagan una cantidad de impuestos, un porcentaje de impuestos altísimo. Brutal, güey. Brutal. O sea, mucho más que en México, para que la gente lo sepa allá afuera. Si tú te fijas en Finlandia, si te fijas en Dinamarca, si te fijas en Noruega, en Suiza, pagan impuestos casi de 50-60%. Y lo hacen con gusto, cabrón. O sea, sí, pero porque lo ven. ¿Sabes? Yo tengo un amigo muy cercano que tiene una fábrica de chocolates en Francia. Ah, sí. Fuiste, ¿no? Hace poquito. Sí, fui hace poquito. Bueno. Güey, tienen... dando tu número, tienen como 40 empleados en la fábrica. Llega el coronavirus. Sí. ¿Quién crees que pagó los sueldos? ¿Por qué le hiciste así? Porque pensé que habían valido madre. Ok. Por el Estado. ¿El Estado pagó? Claro, güey. Claro. Okay. El Estado pagó el 100% de los sueldos en un periodo. Claro. Sí, claro. Oye, todos dirían, no, pues yo quiero vivir en Francia. Es que... Yo quiero emprender en Francia. Ni madre, güey. No sabes cuánto pagan. Pagan hasta el doble del sueldo en impuestos. Si te pagan 10, si el sueldo 20 en impuestos, les cuestas 30. No. Les cuestas 30. No, les cuestas 20. Si tus sueldos son 10, les cuestas 20. Okay, solo la mitad va para el empleado. Exactamente. Imagínate de parte del empleador. Claro. Sí. Claro. Sí. Ahorita tú... Es fuerte, güey. Claro. Lo que dijiste del tema de emprender, ¿no? Que llega gente y se acerca contigo para el tema del emprendimiento. En otro episodio también hablábamos con una chica venezolana y ella nos decía, güey, el problema de Venezuela, que hablando de tema de capital y de su sistema económico están batallando muchísimo, es que la gente ya no tiene ni siquiera capacidad de soñar. Sí. O sea, la gente no tiene cubiertas sus necesidades básicas, elementales en modo y fundamentales. Supervivencia. Están en modo supervivencia para ver si mañana tienen luz y pasado mañana no tienen agua y después no tienen gas y después no tienen comida. Que la gente ya no es ni siquiera capaz de pensar o aspirar a algo. Sí. Allá la gente ya ni siquiera es capaz de decir, oye, Maurice, quiero emprender de esto. Deja tú ya de ver el panorama completo. Es algo a ver qué puedo comer y conseguir. Pirámide de Maslow. Exactamente. Claro, totalmente. Exactamente. Y me parece que el capital mismo nos ha llevado a eso. O sea, a ver, antes, y lo que tú decías ahorita de que las máquinas nos van a terminar reemplazando, antes el humano también era visto como un objeto. A ver, la esclavitud, cabrón. Eso, el dinero nos llevó a la esclavitud, el dinero nos sacó de la esclavitud, el dinero nos llevó a que hubiera... Nos llevó a esclavitudes modernas, creo yo, ¿eh? Pero ahorita hay esclavitud moderna. Claro. ¿Cuál es la esclavitud moderna? Tienes una persona que te vive en tu casa. ¿Tú crees que esa persona es feliz? O sea, pregúntatelo muy honestamente. O sea, esta persona trabaja, no sé si es de planta. Imagínate, si es de planta, está de lunes a sábado. Preguntémonos muy francamente, ¿estas personas son felices? ¿Conocen o podrían aspirar en realidad a la felicidad que
quizá tú y yo estamos pensando esa comodidad y tranquilidad y paz de decir, en algún punto me quiero retirar y quiero viajar y quiero disfrutar a mi familia y quiero poder salir a un parque y disfrutarlo entre semana con mis hijos. Es una esclavitud moderna en donde una persona que trabaja en una planta tiene que salir de su casa a las 6 de la mañana y regresa a las 8:30 de la noche, llega cansado y sus hijos están ahí, pues no los puede atender porque está cansado de una jornada tan larga. Y, o sea, sí es una esclavitud moderna. Y yo entiendo que es a lo que el sistema nos ha llevado. Pero este sistema valdría la pena cuestionarnos si realmente es el que queremos. Pero creo que poco a poco, a mí nunca me gusta ser tan fatalista en este tipo de temas porque creo que como quiera, poco a poco nos vamos dando cuenta de este tipo de situaciones y vamos regulando, o por lo menos se debe de hacer el esfuerzo. No, el ser humano es muy estúpido, güey. O sea, no sé si vamos es mejorando, que ahorita tú que estabas preguntando, oye, ¿tú crees que esta persona es feliz? Y justamente estaba pensando en esta persona. Definamos primero felicidad, güey. Bueno, claro. Puede ser mucho, o sea... Ya le hicieron efecto las pastillas a este güey. ¿Me explico? O sea, no sé, creo que es un poco más sin complejo. Duda, estoy de acuerdo. Y ni siquiera creo yo que la felicidad sea el objetivo. Pero es que a veces ya ni siquiera está en medio de... Y entonces cuando tu trabajo, o sea, tu vida es caer en una rutina de trabajo en donde ya no te cuestionas si lo que estás haciendo lo haces porque te gusta o porque te trae algo de cosas interesantes en tu vida. Si no estás atrás de una máquina cosiendo todo el día con la vista puesta ahí y después de 15 años de hacer eso, tu vista la empiezas a perder y ya no eres útil para la empresa. Y pues sí está la seguridad social que te va a ayudar a malvivir porque ya no puedes hacer otras cosas. O sea, claro, hablemos porque esa es la mayoría de las personas. Digo, nosotros tenemos la fortuna de poder de alguna manera vivir por hablar y es fácil, ¿no? Pero esa no es la realidad de la gente. Claro. Ese tipo de... Y ya no hablemos de felicidad, hablemos de supervivencia. Sí, estoy de acuerdo. O sea, pareciera que entonces no hay mérito, ¿no? O sea, realmente no existe... Por ejemplo, tú lo que intentas hacer a través de tus redes sociales, que me parece un ejercicio muy interesante. No lo intento hacer. Lo haces. Lo hago. ¡Eso! Es empoderar a las personas a que puedan tener libertad. O sea, libertad financiera y por lo tanto libertad de decisión. Las finanzas personales son muy parecidas a la pirámide de Maslow. A ver, venga. Tú tienes yo digo que las finanzas personales son de espada y escudo. Tú en la vida necesitas protegerte, necesitas tener previsión financiera y ese es el escudo, ¿no? La gente normalmente no lo ve así. ¿Qué es lo básico que tú necesitas tener? Un seguro médico, un ahorro de emergencia. Claro. ¿No? Diferentes fuentes de ingreso que te puedan diversificarte. Diversificación, etcétera. Eso es la protección para que cuando llegue el coronavirus y suceda algo brutal, tú puedas salir adelante. Y aplica igual para los negocios. Pero bueno, ese es el escudo. Y después viene la espada, güey. Que la espada es lo más aspiracional. Yo me quiero ir de viaje, entonces voy a administrarme, voy a querer ahorrar. O yo quiero invertir para tener, para hacer crecer mi patrimonio, para tener un retiro más digno, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Así es como yo veo, las finanzas. ¿Para cualquiera? O sea, ¿cualquier mexicano podría hacer algo así? Yo creo que no. ¿Por qué no? En su medida. ¿Qué espada y qué escudo puede tener alguien que tiene que gastar el 100% de su sueldo diario en comprar pan y tortillas? Sí, o sea, entiendo... Tienes que buscar que no sea el 100%. Tienes que buscar que no sea el 100%. Y digo, ya sé que está bien cabrón. Pero, o sea, sí, ahí tienes que ver la forma de darle la vuelta. O sea, una de dos, o reducir tus gastos. O sea, siempre en esta cosa es, pues, ¿cómo ahorro? Pues gasta menos de lo que ganas. Listo. Claro. Oye, ya que hay personas... Es lo mínimo, ya no puedo gastar menos. Hay algo que entonces hacer con tus ingresos. Un poquito, o sea, busca cómo conseguir un poquito. Y sé que hay muchas personas para quienes es casi... Imposible, porque en verdad sus jornadas son, o sea, duermo, como, trabajo, listo, no hay más. Y no pueden decidir cambiar de empleo, o sea, no pueden decidirlo. Sí, o no lo pueden ver, que también esa es otra cosa súper difícil. Y que no es su culpa. O sea, el que no puedan verlo no es culpa de la gente. No. Entiendo por dónde vas. A menos que vean los videos de Maurice, entonces les abran los ojos. Ahí sí cambia la cosa. Entiendo por dónde vas y entiendo que siempre va a haber situaciones en donde, justo lo que tú estás diciendo, oye, esa persona no puede hacer nada más. Esa persona sí ya no puede reducir sus gastos porque ya es lo mínimo y por X condiciones de la vida ya no puede conseguir más ingresos y eso es lo que lo trae en la lona. Y además las tarjetas de crédito y además
paréntesis, que la educación financiera, Sí. te voy a decir algo, es una de las principales razones por las que suceden muchos de los Claro. problemas que tú estás diciendo. Porque las personas están endeudadas hasta acá. Porque ahora resulta que todo te alcanza, güey, en el mundo del crédito, en donde puedes estar pagando a quincenitas, pero luego ya no te das cuenta de cuánto debes, güey. Y luego llega el primer problema y dices, madre, pues no tengo ahorros. Y luego llega el Buen Fin y te termina por Claro. partir Entonces, la madre. hay que atacar el tema desde ahí, güey. Y al segundo, a lo que tú ibas, yo he escuchado, güey, tantas historias de éxito, güey. Tantas historias de éxito. Yo tengo una Sí. comunidad de gente privada que estamos dando contenido constante. He escuchado tantas historias. Todos, Alfa va. Alfa, todos tenemos una cosa en común, güey. Inclusive hay gente de Latinoamérica, no solamente somos de México, y todos tenemos una cosa en común, güey. Somos exageradamente echados para adelante, güey. O sea, somos gente inquieta, somos gente que está con el hámster todo el tiempo, güey. Tratando de... Ayer tuve una sesión porque todos los meses tengo sesiones con ellos. Y ayer tuve una sesión en donde es a público abierto y la gente platica y todo, güey. Y el tema fue cierre 2020, güey. Qué tema tan complicado, güey. Claro. Sí. Cierre 2020. El año más difícil en la historia, güey, moderna. Lo que estabas diciendo oye, pues es que hay gente que no tiene otras posibilidades y todo. Lo estás diciendo bajo un escenario estándar. Háblame del 2020, güey. Sí. Y, güey, te lo juro que casi empiezo a llorar con las historias que me estaba platicando la gente de, oye, Maurice, pues me corrieron, Sí. pero pues por eso me puse a hacer lo otro. Oye, Maurice, tenía una imprenta y me fue de la fregada. Sí. Me puse a vender fruta con mi familia y ahora... Y la imprenta volvió a nacer, entonces tenemos ahora 2 negocios. Claro. Y tú, Morín, me estás preguntando que si el 2020 me fue bien, pues empecé con una fuente de ingreso, güey, terminé con 2, güey. O sea, Claro. la gente que ves en la calle, güey, no los achiques, güey. No sabes cuánta la nacen, güey. Te impresionarías. Claro. La otra vez estaba haciendo los números de un señor que vende café afuera de uno de los corporativos. Esa persona está ganando cerca de 35 mil pesos al mes, güey. Claro. Vendiendo café. Claro. Una cadena de valor muy sencilla. Claro. Sí. Sí, digo... No sé. Me gusta, me gusta lo que güey. dices. Sí, O sea, quiero pensar, y creo que es más conveniente pensar en la esperanza. Y entiendo todo de... Maurice, pues es que tú tuviste el beneficio de estudiar, pero hay gente que no, y lo entiendo, y hay mucho trabajo que se tiene que hacer, y gubernamentalmente hay mucho trabajo que se tiene que hacer, y colocación de impuestos, y que la gente también pague impuestos, güey, de ahí Sí. también parte, güey. Sí, totalmente. A ver, ¿verdad? O sea... Mis ideales y creencias van todas inclinadas a las libertades, a un libre mercado y que el mercado se regule por más fallas o defectos que tenga. Me molesta mucho y es un tema que verdaderamente me causa rabia interna porque es brutal la desigualdad. O sea, tú ahorita mencionaste el coronavirus. Justo para allá quería ir. Hay millones de personas que en Estados Unidos perdieron su empleo. Millones. Bueno, en México, en todos lados, ¿verdad? Sí, pero es que voy a hablar justo de 3 casos de 3 americanos. Jeff Bezos, el CEO de Zoom y el CEO de Microsoft, güey, crecieron más de 70 billones de dólares su fortuna en este año. Mientras había parte de la población que estaba teniendo que ser completamente subsidiada con ingresos del gobierno porque no tenían ni para dónde hacerse, ni trabajo que conseguir, nada. Entonces, nada más para terminar mi idea, pareciera que el volverte millonario es estar en el momento indicado, en el lugar indicado. Quizás algunos te dirían hasta con los privilegios indicados, güey. Claro. ¿Verdad? Es un tema muy complejo y si pones la historia así enfrente o la nota así como la traes, pues sí, claramente dices, pues hay algo que ahí está muy mal o que se debe. No es justo, ¿verdad? Tanta gente. No traigo la respuesta porque si la tuviera, probablemente ganaría un premio Nobel, pero... Igual, ojalá lo ganes. Pero volvemos a lo mismo de, ¿qué podemos hacer? ¿Ponerle más impuestos a los millonarios? ¿Impuestos a las herencias? Yo creo que en parte lo que tenemos que hacer alrededor de eso es pensar a futuro. O sea, y el tema es que el gobierno siempre va atrás de las empresas, siempre van atrás de las tendencias, siempre va atrás de los cambios que termina teniendo el mundo, ¿no? Este año en particular, o sea, el 2020 fue un año difícil para todo el mundo. Sin duda, es un año en donde a la gente le cambió. O sea, el 72% de los hogares en México
bajaron sus ingresos. Eso es así, fact, ¿no? Habrá quienes sacaron un nuevo negocio, diversificaron, pero el 72% bajaron sus ingresos y eso es durísimo. Ahora, la forma en la que la gente trabaja hoy en día cambió. Muchísimas personas, y esto a mí me emociona mucho porque, a ver, en mis conferencias hablaba sobre el futuro, en donde la gente empezara a cambiar los trabajos, etcétera. Y yo lo vislumbraba 2030, 2040, 2050, y tenía mis gráficas, etcétera. Bueno, esa realidad, ese futuro llegó, y en muy buena cantidad de los casos llegó para quedarse. O sea, muchas empresas ya dejaron las oficinas y no las van a retomar porque no sabemos en realidad cuánto tiempo vaya a tener esto, porque por más que digan que vaya a haber vacuna, puede haber un segundo brote, o puede haber un COVID-21, o puede haber lo que quieras. Y la realidad es que esto va a cambiar muchísimas cosas. ¿Cómo enfrentarnos hacia esta nueva realidad? Porque creo que la humanidad ahorita tiene esos retos, ¿no? O sea, ahorita la gente ya no va a estar trabajando, o muchas de las personas no va a estar trabajando, por lo menos las personas de su oficina, en el formato tradicional. Probablemente tengan híbridos o probablemente sea totalmente home office, ¿no? ¿Qué va a pasar con las empresas en eso? O sea, ¿cómo vamos a tener que empezar a tener estos modelos completamente diferentes? A mí me parece que viene un reto muy fuerte ahí y creo que también los gobiernos tienen que empezar a pensar en cómo regular ese tipo de cosas, porque las condiciones laborales van a tener que cambiar sí o sí, ¿no? Yo creo que nos tardamos. O sea, afortunadamente esto llegó como catalizador para darnos cuenta que no tenemos que tener una persona 8 horas dentro de una oficina partiéndose la madre, siendo ineficiente. En el mejor de los casos, 8 horas. Hasta cierto punto siendo ineficiente, cuando en realidad el mismo trabajo que hizo durante 8 horas lo pudo haber hecho en 4 en su casa y tuvo una jornada laboral mucho menos. Y la misma gente se cae en cuenta de eso, porque muchas personas creían que eran eficientes en esas 8 horas y después te das cuenta que pues no. Yo creo que va a cambiar un concepto. El concepto que a mí no me gusta nada el llamarle recurso humano. O sea, el recurso humano ya te trata como algo... Entonces, ¿capital humano? También está mal. O sea, el hecho de capital o recurso humano, pues eres un objeto talento. Eres un le objeto llaman para talento. la empresa. Talento me gusta. O sea, está más romántico, por lo menos. Yo creo que va a cambiar la concepción que tenemos de para qué me funciona el tener a una persona talentosa en mi empresa y que haga este trabajo. También va a cambiar, yo creo que el tema de la remuneración, va a cambiar la manera de dar seguimiento a los proyectos. A mí me gusta que esté yendo hacia allá. A ver, los tres somos millennials y como que siempre veíamos hacia arriba, como ejemplo, a estas empresas que eran mucho más flexibles en este tipo de cosas y se volvieron ejemplo para todos y de que quiero trabajar en un lugar así, cabrón, y se volvían de que los mejores lugares para trabajar de la chingada. Pues eventualmente las empresas van a tener que ir para allá, ¿no? Y flexible porque les daban un día a la semana de home office. Porque les daban el viernes en la tarde. Porque el viernes en la tarde. O sea, en Ciudad de México eso es el boom, ¿no? O sea, el viernes chilango. O sea, yo creo que también, a ver, el tema del COVID ahorita está pegando mucho, la dinámica está cambiando, pero creo que yo creo que en algunos años se va a dejar atrás y vamos a volver quizás a una normalidad, pero hay cosas que se van a quedar. Claro. Definitivamente hay cosas que se van a quedar. Yo sí creo que lo que se va a quedar es la eficiencia del trabajo a distancia en alguna u otra forma. Hay gente que dice, se van a ir los corporativos y ya no va a haber corporativos. Tampoco creo que a tal grado. Yo no creo que van a volver como antes. Claro. Los viajes de trabajo yo creo que ya no van a volver como antes. No había pensado en eso. El turismo de trabajo no va a haber una ciudad que depende a ver, Monterrey aquí no tenemos mucho turismo, pero el que tenemos es turismo de negocio más bien. Pues la verdad creo que ya rompimos paradigmas en el hecho de pues me puedo juntar contigo a través de Zoom, ¿verdad? O a través de una de estas plataformas y no necesito volar, que el volar pues requiere, tiempo lejos de mi familia, requiere pues el estrés del tráfico, bla, bla. Restaurantes. En general hay ciertas pues, cosas que están ahí alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que esas son de las cosas que no van a volver y van a tener sus repercusiones inclusive negativas, ¿verdad? Sí. Como lo estamos platicando, ¿no? Sí. Pero que no se nos olvide que yo creo que vamos a volver a una normalidad y que probablemente este tema del COVID vaya a pasar en algunos meses. Quiero poner un tema en la mesa porque Maurice a mí se me hace un invitado que a pesar de ser muy frío en el tema de negocios y muy técnico y conoce los conceptos y los aplica y demás, creo que eres alguien sensible ante este propósito de vida de las personas y romantizas también la idea de prosperar y trascender en lo personal, no solo en lo profesional. Me encanta, güey, me fascina. ¿Cómo podemos luchar con esta idea
que regresa quizá un poco al punto que tú mencionabas de tener el dinero como un fin. O sea, mucha gente se estresa. Creo que, o sea, yo he caído mucho en eso también y por eso quiero resolverlo en mi cabeza. De siempre estar correteando la chuleta, olvidándote de ti como persona, olvidando muchas veces por la urgencia de conseguir algo de dinero, olvidar tu propósito, olvidar tu pasión, olvidar complementar tu vida de cosas que te emocionen por hacer cosas que no te gustan solo para cumplir con la urgencia, ¿sabes? Y creo que es una constante en el planeta. O sea, el dinero nos enferma hasta cierto punto que causa estrés, que causa peleas de pareja, que causa... Es echarle la culpa, ¿verdad? Porque... Pero sí. Pero somos parte de eso, ¿no? Sí. Y creo que, compramos. creo que a la gente le serviría mucho, y a mí me serviría mucho escuchar cómo tú crees que debe existir esta conjunción de ideas entre, sí, luchar por tener prosperidad económica, pero luchar por tener también una satisfacción personal. Creo yo que el tema de satisfacción personal también es muy moldeable. ¿Qué quiere decir? Pues a mí me encanta, a ver, yo puedo trabajar en el trabajo A y me encanta lo que hago, ¿no? Y imagínate, soy carpintero y me encanta hacer carpintería y ahí es donde estoy ganando lana. Pero luego dejo de ganar dinero, ya no me va tan bien siendo carpintero. Entonces empiezo a probar el ser panadero, pero pues el panadero no me gusta tanto como mi pasión de vida que fue la carpintería, pero pues yo necesitaba dinero, pues, y por eso dejé la carpintería. Pero luego con el tiempo le empiezo a agarrar el cariño a la panadería y empiezo a conseguir mi sentido trascendente. Claro. Que la gente a veces se rompe mucho la cabeza cuando en verdad las pasiones y nuestro sentido trascendente, que es, ¿cuál es tu sentido trascendente? Lo que quieres dejarle al mundo, ese sentido que te hace conectar con un ser superior o con un propósito superior, no es uno en la vida y va cambiando también. Y yo lo que le digo, nunca antepongas el dinero, más bien que el dinero sea un habilitador y un potenciador de eso. O sea, entiendo que también en la vida, oye, pues nos encanta hacer algo, pero no encontramos factibilidad económica, no encontramos la forma en que podamos estar ganando dinero, make a living out of it. Y yo lo que le digo a veces a la gente, no te quiebres tanto la cabeza tratando de hacer que algo funcione cuando probablemente no va a funcionar, ¿no? Por eso, digo, no es una respuesta así tampoco tan simple y tan puntual. Pero yo también lo que le digo a la gente es cuando te apasiona lo que haces. Claro. Cuando en verdad te gusta y eres bueno haciéndolo, tarde o temprano puedes encontrar la forma de llegar a monetizar de alguna u otra forma. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que, o sea, me gusta mucho lo que dices porque creo que parte de lo que como seres humanos tenemos que hacer, y yo coincido, yo no creo que el ser humano venga a la Tierra a ser feliz. O sea, ojo, la felicidad creo que es un estado utópico al que no deberíamos de estar aspirando. O sea, tenemos momentos de felicidad y eso son momentos, y tenemos momentos de tristeza, pero creo que radica más en trascender, y yo le llamo a tener un sentido. Y el sentido no necesariamente es ser feliz todo el tiempo, ¿no? Hay personas que le han dado sentido a su vida y que su sentido de vida ha sido tan grande que le ha dado sentido a la vida de millones de personas. Y ahí creo que radica mucho de eso. O sea, cuando tu sentido es capaz de emocionarte lo suficiente para que sepa eso y capaz ese sentido de vida pues no te genera dinero. Bueno, pues tienes que, sí o sí, porque al final el dinero termina siendo un medio con el que tienes que sobrevivir. Tienes que ver cómo encontrar formas para que tengas un punto de equilibrio sostenible, ¿no? Y es parte de lo del Maslow. Sí, ahora, puede ser que mi sentido de trascendencia y mi propósito es mi familia, entonces por eso a mí me encanta mi trabajo y no te voy a decir que soy la persona más feliz. Imagínate que alguien te diga, yo sí soy la persona más feliz. Pero imagínate que alguien te diga, pues no te puedo decir que me apasiona el 100%. O sea, si me pones una encuesta todos los días de mi trabajo, pues no te voy a decir que soy la persona más feliz haciéndolo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Me siento útil, que también te voy a decir algo, güey. Uh-huh. El hecho tan simple de tener un trabajo, güey, y ser una persona... El trabajo dignifica a la persona, güey. Híjole, yo difiero. Yo creo que la persona dignifica su trabajo. It goes both ways, güey. No puede ir... Pero sí, o sea, pero tener un trabajo de alguna manera, cualquiera de las dos vías... Güey, tienes un propósito, quiero escuchar tu... Fíjate, este planteamiento, un día estando con mi papá en el coche, nos llevaba a la escuela,
Y llega el vendedor de periódicos de todos los días. En mi casa se compraban todos los periódicos porque mi mamá está en temas políticos. Y entonces llega este señor que siempre nos vendía los periódicos. Y es un señor que tenía 2 trabajos. Vendía periódicos en las mañanas y en las tardes era árbitro. Y sabemos su historia porque llevábamos 15 años comprándole periódicos. Y mi papá, platica con todo mundo, ¿no? Entonces conocía la historia. Y un día, estando en el coche, me volteé y me dice, ¿te fijas este señor? Este señor... ¿Tiene el mejor trabajo del mundo? Pues no, tal vez no. O sea, aspiracionalmente tal vez no. ¿Te fijas lo feliz que hace su trabajo? Es un señor que además corría para llevarte el periódico y así también entrenaba como era árbitro, tenía que mantenerse activo. Okay. Y te llegaba con una sonrisa inmensa y te decía, aquí está. Y, este señor, y mi papá voltea y me dice, este señor dignifica su trabajo. Su trabajo para muchas personas, para ti, para mí, tal vez no es digno, porque muchas personas malamente quizá no aspiraríamos a un trabajo así porque creemos que no es digno. Pero él dignifica su trabajo y ahí es donde está toda la diferencia en darle ese sentido. Y a mí me parece, para mí fue una lección de vida muy cañona. Cada quien dignificamos nuestro trabajo, así sea hablar en un micrófono. O así sea tener que barrer una banqueta, pero ser el mejor barriendo la banqueta y ser un ejemplo para las personas que te vean haciéndolo. Claro. Ahí creo que radica muchísimo. Y creo que es en parte, vamos al mismo punto, es estar haciendo algo de utilidad para los demás, ¿no? Claro. Y el cómo lo haces, ese creo que es un medio completamente diferente. Sí, yo te he platicado que mi definición favorita de la felicidad es sentirse útil y sentirse en paz. Si logras conjuntar esas 2 cosas... estás pleno, güey. O sea, sentirse útil haciendo algo. Arturo está pleno. Arturo está pleno. Exacto. Es mi definición. Me gusta. Obviamente tiene que ver con el tema del trabajo, tiene que ver con el tema de estar haciendo algo, de involucrarse en algo y con el tema de lograr sacar de tu vida todo lo que te causa, te causa estrés y demás, ¿no? Entiendo que cada quien va a tener su definición. Entiendo que no venimos a ser felices. Me gusta ese planteamiento. No sé si estoy completamente de acuerdo. O sea, porque el perseguir la felicidad, entiendo que siempre vas a ir pateando la latita más y más y más. O sea, el punto se trata de tener la mayor cantidad de momentos felices en tu vida. Exacto. La mayor cantidad, eso es la felicidad, claro, ¿no? Claro. O sea, yo creo que algo que sería muy interesante es que, por ejemplo, si yo quiero que veo mi felicidad en 5 años, ¿no? En 5 años mi felicidad esté en 5 años después. O sea, que siempre vaya subiendo un poquito como de una forma muy dinámica y siempre, cuando llego al punto en el que yo pensaba que iba a estar realizado, me doy cuenta que no, que está 5 pasos todavía más adelante. Y cuando llego 5 pasos más adelante, está 5 pasos más adelante. Es muy similar, por ejemplo, al de las metas en la vida, ¿no? Que tú dices, ya cuando cuando pueda lograr esto, cuando pueda tener esto, ya voy a ser completamente feliz, ¿no? Voy a estar, ya ahora sí no me va a faltar nada, ¿no? Cuando en verdad lo que vemos es que el proceso es lo que te trae estos momentos de felicidad. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que, o sea, ¿a qué aspiramos todos? A que nuestro lecho de muerte, güey, we look back y digamos, en una escala de 3 caritas de triste, serio y feliz, ¿cómo te sientes en tu vida? O sea, ¿cómo estuvo tu vida, no? En un resumen un recuento general, un recuento general. Y todos dicen, güey, yo hago ese ejercicio todos los días, así cuando me estoy durmiendo, lo hago muy inconscientemente y muy rápido, pero digo, híjole, güey. Me encantó este día. La neta es que estuvo bien. Sí. Me encanta lo que hago. Me siento digno. Me siento en paz con lo que hago. Me gustó tu definición de felicidad. De felicidad. Que creo que de manera muy lamentable muchas personas caemos en el error de... Imagínate que llegamos a ese momento del lecho de muerte y estamos por calificar qué tan bien nos sentimos, pero estamos solos. O sea, por el perseguir siempre nuestros objetivos nos olvidamos que estamos acompañados. Nos olvidamos que hay gente que merece también atención. Nos olvidamos que hay plantitas que regar a nuestro alrededor. La gente que queremos, la gente que tenemos cerca, nuestros amigos que nos acompañaron. Pero por estar en la dinámica de todos los días estar chíngale y chíngale y chíngale y chíngale, no volteamos a nuestro alrededor y de repente nos damos cuenta que perdimos personas. Claro. Perdimos amigos, le perdimos la pista a gente que queríamos y que hablábamos diario. Y no sé, no quiero echar culpas. No sé si es culpa del sistema que nos trae en chinga o que nosotros complementamos eso, pero me parece bien triste.
creo que es una mezcla muy grande también entre conciencia y educación, porque creo que nosotros sí somos personas muy conscientes que decimos, güey, por ejemplo, ahorita lo que tú estás diciendo, oye, está bien que estés correteando la chuleta, pero que no se te olvide, no pierdas conciencia de tu entorno, de la gente, etcétera. Creo yo que más bien el tema radica en cómo educamos a la gente para poder aspirar a este tipo de cosas, güey. O sea, porque ahorita tú platicas, oye, en el hecho de muerte, ¿no? Que tú estés solo y que no. ¿Quiénes somos nosotros para decir que ese es un mal hecho de muerte, güey? No sé. Claro. O sea. No, y puede ser que Sí. haya quienes aspiren a eso y es completamente válido. Como puede haber quienes aspiren a que el no ser útil no necesariamente es su estado de felicidad, ¿no? El no serle útil Claro. a la gente también. Ahora, yo creo que en eso tenemos cualquier cantidad de intereses y se vale, ¿no? Vamos. Sí. No, a ver, estamos planteando preguntas muy, muy al grado filosófico, ¿no? Sí, güey. Pero es que realmente estamos hablando de un tema que nos afecta Sí. a todos y nos debería interesar a todos. Sí. O sea, y eso tú lo haces muy chingón. Le hablas a la gente que ni siquiera volteaba a ver este tipo de temas, ¿no? De Sí. hecho, ayer iba caminando en la calle con este güey y vimos a unas personas. Íbamos caminando a una junta y le dije, güey, se le estaban pasando increíble. Estaban sentados en la calle, en una banqueta, andando en patineta y tú los veías y se veía que era de una clase socioeconómica quizá Baja. Yo decía, güey, con muy poco se la están pasando chingoncísimo. Y nosotros íbamos todos estresados. Y en una nosotros junta, íbamos ¿no? estresados en una junta, güey, con todas las comodidades, con un café en mano. Qué padre ver ese tipo de expresiones de alguien pasándosela de lo más felices, fenomenal, sin necesidad de tener todo, sin necesidad de poseer cosas. O sea, a mí hay una frase que no recuerdo bien de quién es, pero dice, tengo poco y lo poco que tengo lo necesito poco. Yo creo que ahí es, fíjate, y sé que nos queda muy poco tiempo, podría ser bien interesante hablar rápidamente de la ignorancia es felicidad. Porque también, y digo, y la ignorancia no necesariamente estoy diciendo el pobre es ignorante, porque también hay gente que, o sea, la ignorancia, podemos En todos sus elegir sentidos. ser ignorantes en muchos sentidos, ¿no? Sí. Y yo creo que en eso vale la pena también separar nuestra vida en diferentes planos, ¿no? Y elegir en ciertos momentos ser ignorante, porque, a ver, estamos llenos de estímulos por todos lados y estamos llenos de ambiciones que la misma sociedad nos va construyendo y nos va obligando a esforzarnos conscientemente a tratar de tener cosas que tal vez son imposibles que tengamos. O sea, claro, todos quisiéramos tener una vida llena de viajes, llena de lujos, y no tener que trabajar y no tener que, o sea, ¿sabes? O quizá podemos segmentar y ignorar ciertas cosas con la intención de poder ser un poco más felices o poder tener más paz o poder sentirnos más útiles o poder tener más sentido. Claro. Está bien cañón. Claro, siento que dentro de todo proyecto de vida de cada ser humano tenemos que dejar de lado las comparaciones, ¿no? Es muy fácil ver a alguien, especialmente en el mundo de los negocios. Cuando hablamos de finanzas personales, el tema, justo lo que estamos diciendo, o sea, el tema del consumismo y del siempre algo. Creemos que cuando podamos comprar algo, creemos que cuando lleguemos a ser, you name it, Sí. Sí. ya por fin vamos a poder llegar a esa meta, ya por fin vamos a sentirnos plenos. Y por eso tú ves gente que tú puedes considerar súper exitosa y luego cometen, son tremendamente tristes en su vida. Y tú dices, ¿cómo esa persona puede Que ser? tenía todo. Güey, lo tienes todo, compa. Pero es que Sí, sí, es justamente esto que estamos hablando. Claro. Y volvemos al tema que es también una de las cosas que yo busco transmitir con mi mensaje, el tema de la conciencia financiera. Las redes sociales hoy nos permiten vernos a todos todo Sí. el tiempo. Sí. Antes Bueno o malo, Antes ¿no? te comparabas con Tu vecino. pues, Tus tus amigos, familiares, tus tus compadres amigos, el alrededor. vecino y la fregada. Y decía, ay, de ahí la famosa frase, el zacate del de enfrente siempre va a estar más verde, ¿no? De las El comparaciones. pasto, Entonces, para quienes no sean. hemos visto ahorita en el tema, Sácate, hemos visto en el tema del coronavirus que
el tema de la salud mental es algo muy fuerte, pero también trae unas implicaciones, el tema de la comparación fuertísima para nuestras finanzas, porque otra vez nos mete en este ciclo de necesito. Yo le digo a la gente, alto. Ahorita ustedes platican, oye, ¿por qué me siento tan estresado todo el tiempo? Pregúntate cuál es la causa raíz que está generando eso, güey. Claro. O sea, a veces son muy racionales, ¿no? Y decimos, oye, lo tengo todo, me ha ido bien, estoy con gente que quiero. Por eso, una de las palabras más importantes que yo la meto en todos lados de mi contenido se llama la palabra agradecimiento. Claro. Es como una droga, es como estas cositas que nos acabamos de echar aquí. Es como eso, güey. Cuando tú haces un ejercicio de agradecimiento, güey, todos los días. Sí, está bien, lucha por lo que quieres, pero sé agradecido con lo que tienes. Vas a ver que Qué bonito. te serena, güey. Claro. Te serena en todos los aspectos. Te das cuenta que ya esos zapatos que querías comprar, pues igual ya no los necesitas, güey, que no son 100% necesarios. Y que por qué llegaste a esa junta todo estresado. Sí. Güey, me vaya Quizá bien, no me vaya debiste. mal, estoy bien, güey. Totalmente. Mi querido Maurice, Se el nos tiempo acabó se el nos tiempo, va. cabrón. Por favor, recuérdanos dónde te puede seguir la gente, qué podcast se tienen que echar sí o sí, te tienen que escuchar, por favor. Que me sigan en redes sociales, @Maurice Dieck, en YouTube, Twitter, Instagram, hasta Todos TikTok, lados. en todos lados igual, @Maurice Dieck. Mi página de internet www.mauricedieck.com. Ahí pueden ver más información de mis cursos, mis productos. Mi libro, El inversionista enfrente, que te enseña a invertir no solamente tu lana, sino también tu vida. Ya está disponible en Amazon y en todas las librerías del país. Y mi podcast, Dimes y Billetes. Hace de todo este compa. Podcast Dimes y Billetes. Estamos hablando de finanzas personales, negocios, inversiones, economía. Un placer. Chécatelo. Un placer tenerte aquí. Qué güey, en bonita verdad. plática, Muchísimas gracias. Muchas gracias a Seguramente ustedes se por la repetirá, invitación. estoy seguro que a la gente le va a gustar. Gracias por estar acá, gracias por ser padrino esta primera temporada. Y Muchas Gracias a la gente por escucharnos. Recomienda este podcast con todos tus conocidos. Nos vemos todos los lunes y jueves en Alto Parlante y algunos miércoles de Sobredosis. Gracias. chao. ¿Cómo? ¿Tan rápido? Pero si apenas me estaba haciendo efecto la dosis de conocimiento. Bueno, está bien, sin llorar. Regresaremos pronto con más sobredosis del mundo y te esperamos todos los lunes y jueves en Alto Parlante con una dosis de política.